Compañeros y tutor, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Mauricio Barrera Suárez, pertenezco al grupo número 292 de Física General y estoy matriculado en la zona Centro-Sur, Ciudad Palmira. Mi documento de identidad. El objetivo de este video es dar sustentación al ejercicio número 1 de la tarea 2, dinámica de energía, donde vamos a hacer unos simulación, un laboratorio virtual para observar diferentes situaciones donde se aplican fuerzas y vamos a observar lo que pasa con estas fuerzas aplicadas. ¿Listo? Activamos primero que todo aquí, nos piden que pongamos dos personas del mismo tamaño a cada lado y en la misma posición. Yo voy a poner este aquí y este acá. Una predicción, ¿qué puedo predecir yo aquí? Pues observando la suma de fuerzas, las fuerzas aplicadas y viendo que esto es igual a 0, diría que no hay movimiento. ¿Por qué no hay movimiento? Porque la suma de fuerzas, digamos 200 y 200, como están en contra, digamos que es una resta. Entonces se restarían, al restar nos da 0. Pero no, aquí en la misma posición. Nos activamos y efectivamente no hubo movimiento. Nos pide también que hagamos la observación con diferentes posiciones. La fuerza sigue siendo igual. Así este esté más cerca, el otro esté más lejos, sigue siendo igual, no va a haber movimiento. Ahorita nos pide que pongamos 1 más grande a un lado y en diferentes posiciones. En la misma posición, perdón. En la misma posición sería esta. Hay más fuerza de este lado, va a haber movimiento a ese lado. Que los pongamos en diferentes posiciones, sigue habiendo más fuerza hacia este lado, entonces va a haber un movimiento hacia ese lado, hacia el lado izquierdo. Así. Ahorita nos pide que con la variable 170, que la sacamos pues de la suma de los números de cédula, que a mí me dio 34, entonces F, la fuerza igual a 5 por 34, que nos da 170. En el de movimiento, ¿qué nos piden aquí? Con esta fuerza de 170 newtons vamos a poner primero que todo una caja aquí para moverla y la niña. Ponemos una fuerza de 170 newtons y vamos a observar qué sucede con esta niña cuando yo aplico esa fuerza. Empieza un movimiento que va haciéndose, va yendo de lento a más rápido, o sea, va aumentando su velocidad, su rapidez, hasta llegar a una velocidad máxima. Una velocidad constante que es aquí 40 metros sobre segundo. Una masa de 90 kilos tenemos acá, una fuerza aplicada de 170 newtons. ¿Qué pasa entonces? Nos dice, si nosotros ponemos ahorita ya no la caja, sino la nevera, ponemos el señor y le aplicamos una fuerza de 170 newtons. La misma fuerza para los dos. ¿Listo? Perdón. 170. Va a suceder lo mismo, va a empezar lento y va aumentando la velocidad. ¿Con qué diferencia? Con la diferencia de que en este caso la velocidad no va a aumentar, pero no tan rápido. O sea, para llegar al punto máximo se va a demorar más tiempo. El otro se demoró aproximadamente 20 segundos, este ya lleva más de 20 segundos y no ha llegado a la velocidad máxima. ¿Qué podemos concluir aquí? Por ejemplo, tenemos la misma masa, una fuerza de 170 newtons y la velocidad 0, 10, 20 metros sobre segundo. ¿Qué nos da? Va aumentando, una línea recta. Y sí, en aumento, positiva. ¿Ya? Hasta llegar a 40 metros sobre segundo. ¿Ya? Con una fuerza constante. Cuando aplicamos una fuerza constante sobre un objeto para moverlo, su velocidad de desplazamiento aumenta a medida que aplicamos la fuerza hasta llegar a su velocidad máxima. Lo que les acaba de decir. Si aplicamos la misma fuerza a dos objetos con distinta masa, podemos alcanzar la misma velocidad de desplazamiento, pero el tiempo necesitado para alcanzar la velocidad máxima
variar según la masa. A mayor masa vamos a necesitar más tiempo para llegar a la velocidad máxima. Tenemos el ejercicio de fricción. Vamos a hacer la simulación. ¿Qué nos piden aquí? Nos pide que movamos esta con una fricción de 340, que fue lo que me dio a mí. Movamos la nevera con mucha fricción. ¿Qué pasa cuando hay mucha fricción? Pues la fricción, cuando es mucho, supera a la fuerza aplicada y pues, perdón, vamos a reiniciar. Entonces, cuando la fricción es mucha, ¿qué pasa? Aquí ponemos 340. Hay que pausar. No nos deja. Ahorita si damos play, ¿qué podemos observar aquí? Pues que es lo mismo, es la misma fuerza aplicada, la fuerza de fricción. Y como la fuerza de fricción es una fuerza que actúa en contra de la fuerza que aplicamos, entonces lo que trata es como de no dejar que movamos el objeto. Eso es como lo que ya digamos que hace. Entonces pues ahí no se va a mover. Y eso que la fricción es media. Si la ponemos mucha, pues peor todavía. Pero si le ponemos nada de fricción, automáticamente el objeto va a comenzar a moverse hasta alcanzar la velocidad máxima. Pero si yo le voy aumentando la fricción, la velocidad máxima se va a demorar más. ¿Qué quiere decir esto? Allí es donde entramos a hablar de la aceleración, que es lo que sigue en el siguiente ejercicio. Que si la fricción es una fuerza, sí, claro, es una fuerza, su medida es en newtons. ¿Y por qué podemos decir que es una fuerza? Como vemos, actúa en contra del movimiento, no nos deja movernos, claro, es una fuerza. Ahorita vamos al de la aceleración. ¿Qué nos dice el ejercicio de aceleración? Nos pide que cojamos la niña, primero que todo, una caja, perdón, con una fuerza de 255 newtons. 255 newtons. Bueno, vamos a pausar, me olvida pausar. 255. Ahorita sí. Y la fricción, vamos a dejar esa fricción. La fricción es menor, nos da una suma de fuerza de 161 newtons. ¿Qué pasa? Una aceleración de 3.22 metros sobre segundo observamos acá. Listo, muy bien. ¿Qué pasa si le cambio esta cajita por este señor? Que ya es más pesadito. 255 newtons. La misma fuerza aplicada, la misma fricción, pero aquí ¿qué? Más, menos suma de fuerzas. ¿Por qué? A mayor masa, mayor fricción. Esta es una relación que hay allí. Si tenemos la misma fuerza aplicada sobre un objeto con una masa determinada y después cogemos uno con más masa, la misma fuerza aplicada y la misma fuerza aplicada, sí, perdón, la fricción va a ser mayor porque el objeto tiene más masa, va a haber más oposición al movimiento. ¿Y qué pasa? La aceleración es menor. O sea, el tiempo en que se demoran a alcanzar la velocidad máxima, o sea, ¿sí? La velocidad en que aumenta el aumento de la velocidad, perdón. ¿Listo? Decimos que lo pausamos, me dice que cambie la masa, que ponga este que de 100 kilogramos. ¿Qué pasa? Pues lo mismo lo va a mover, pero se va a demorar más en alcanzar la velocidad máxima. O sea, su aceleración va a ser menor. La suma de fuerza es 5 newtons, una diferencia muy grande. Ahorita era 55, entonces como vemos la aceleración es 0,67. Ahorita era 1,8 creo. Hay una diferencia muy grande. Entonces la relación que encontramos ahí es que con la misma fuerza aplicada, tres objetos, a mayor masa, menor aceleración. A menor masa, mayor aceleración. O sea que es una relación inversamente proporcional.
Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro en la explicación, que todo quede muy claro y gracias por la atención.